Bienvenidos, soy Óscar Valladares y hoy vamos a poner en contexto varios temas. Empezaremos con el polémico indulto de Joe Biden a su hijo Hunter Biden, a pocas semanas de terminar su mandato. Hunter Biden se había declarado culpable en el caso de fraude fiscal y además había sido declarado culpable por un jurado en el otro caso importante en su contra, que es el caso por tenencia ilegal de armas de fuego. En ambos casos se estaba esperando la lectura de sentencia por parte de los jueces respectivos. Luego pasaremos a analizar la situación de crisis política en varios países. Empezaremos por Francia, donde el primer ministro Michel Barnier ha presentado su dimisión al presidente Emmanuel Macron, lo que genera bastante incertidumbre en el país. Por otra parte, veremos la situación en Rumania, en la que tras las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha pasado a segunda vuelta el candidato prorruso. Y en el caso de Georgia, la situación de crisis política a raíz de que el gobierno también prorruso ha decidido frenar el proceso de integración de Georgia a la Unión Europea. Por otra parte, veremos la situación de Siria. En el marco de la guerra civil que se ha reanudado, las fuerzas insurgentes vienen lanzando una ofensiva desde el norte del país y han capturado varias ciudades. Por último, analizaremos el anuncio de Donald Trump en su cuenta de X, que señala que impondría un arancel del 100% a los países integrantes de los BRICS en caso de que estos países decidan establecer una moneda alternativa al dólar. Bueno, empecemos con el polémico indulto de Joe Biden a su hijo Hunter Biden. Para analizar este tema nos acompaña Lucas Gersi, abogado y analista político. Lucas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pito. Encantado de estar acá. Antes de pasar al tema del indulto, veamos cada caso. Se trata de dos casos principalmente, el caso de tenencia ilegal por arma de fuego, en el que un jurado de Delaware declaró culpable a Hunter Biden y estábamos a la espera de la lectura de sentencia que se aplazó y que estaba programada para el 4 de diciembre. Y en el caso de fraude fiscal, en ese caso, Hunter Biden se declaró culpable para evitar ir a juicio y también se estaba a la espera de la lectura de sentencia para el 16 de diciembre. ¿A qué crees que se debe que se haya aplazado tanto tiempo la lectura de las sentencias? ¿Es con motivo de los plazos propios del sistema judicial estadounidense o consideras que hubo alguna forma de influencia por parte del gobierno? A ver, antes que nada, muy bueno poder acompañarte, Tito. Muy feliz de estar acá. A ver, los jueces en Estados Unidos, tanto los jueces federales como los jueces de los estados, tienen bastante independencia. Yo creo que sería un poco temerario decir que el gobierno de los Estados Unidos influenció indebidamente la conducta de un juez, ¿no? No tenemos evidencia para eso, tenemos que asumir que la demora en la resolución de los casos y la programación de la lectura de sentencia depende simplemente de la carga procesal y la agenda normal de los jueces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que un indulto nepotista de este tipo es algo pues que es absolutamente indecoroso, absolutamente impresentable y evidencia el deterioro de la institucionalidad en los Estados Unidos de América, ¿no? La verdad preocupa bastante porque desde hace tiempo estamos viendo un proceso de latinoamericanización en los Estados Unidos de América. Y a mí lo que más me preocupa es que pese a que normalmente son los demócratas los que acusan a los republicanos de ir en contra del Estado de Derecho y una serie de acusaciones, en realidad la latinoamericanización de los Estados Unidos yo lo veo mucho más del lado de los demócratas, ¿no? Por ejemplo, este indulto nepotista es gravísimo y tan grave como el indulto nepotista es la conducta del Partido Demócrata en la última elección, donde se llevó a cabo una elección primaria y después a la mitad de la campaña se cambia el candidato, de tal manera que la candidata final no era la candidata que había sido seleccionada por el partido, ¿no? Es decir, se metió una candidata por la ventana y eso dañó terriblemente la institucionalidad, ¿no? Yo Ahora, creo que en realidad, en gran medida, la victoria de Donald Trump es consecuencia de que el electorado castigó esa conducta antiinstitucional del Partido Demócrata, ¿no?
Si analizamos los números, no es que Donald Trump haya conseguido muchos más seguidores de los que ya tenía el año 2020, sino que lo que ocurrió es que el apoyo, el respaldo del Partido Demócrata colapsó de manera bastante amplia, ¿no? Y yo creo que eso se puede interpretar en gran medida como un castigo a la conducta antiinstitucional de este partido, ¿no? Que Ahora, lo estamos viendo ahora también. Joe Biden ha otorgado este indulto total e incondicional a su hijo por un plazo de casi 11 años, entre el 1 de enero del 2014 y el 1 de diciembre de este año. ¿Podrías explicarnos, y además todavía no se leían las sentencias, ¿podrías explicarnos cómo funciona el indulto en Estados Unidos? A ver, yo tampoco soy experto en la materia, en ese tema específico, pero yo tengo entendido que este es un indulto sábana, ¿no es cierto? No es que el indulto recae específicamente en un proceso penal o en otro proceso penal, sino entiendo que es sábana, ¿no? Que es cualquier delito que él pudiera haber cometido en ese periodo de tiempo estaría cubierto por este indulto. Es un ejercicio de un poder bastante amplio y es algo preocupante, ¿no? Yo no sé si habrá posibilidad más adelante de que algún tribunal en Estados Unidos o de repente inclusive la Corte Suprema de Estados Unidos entre a analizar si es que el presidente de la República tiene el poder de brindar un indulto semejante, además, digamos, en un conflicto de interés absolutamente burdo. Pues no, esto es algo que ni en el tercer mundo lo vemos, ¿no? Ni siquiera en el tercer mundo un gobernante así de una república bananera se atreve a hacer una cosa así, ¿no? Y ha ocurrido en los Estados Unidos. Entonces es realmente algo que tiene que encender una luz de alarma y los ciudadanos norteamericanos tienen que exigir que se respete los principios básicos del Estado de Derecho en su país, ¿no? Ah, Realmente es algo que indigna y preocupa mucho, ¿no? En el comunicado en el que anunció este indulto, Joe Biden justificó esta decisión señalando que la política ha infectado un proceso contra su hijo, que ha sido procesado de manera selectiva e injusta, tratado de manera diferente, que han infectado el proceso, que todo esto ha conducido a un error judicial. ¿Podrías desarrollar un poco más esto? ¿Tiene sustento señalar esto por parte del presidente de Estados Unidos? Bueno, ese es un argumento que un abogado lo podría presentar. En Estados Unidos existen apelaciones, existe el proceso también de habeas corpus, ¿no? Si ha habido un proceso viciado, entonces a través de los mecanismos legales correspondientes se puede, digamos, cuestionar esos vicios, ¿no? Pero que un padre indulte a su hijo es una aberración, ¿no? Porque obviamente el padre siempre va a estar del lado del hijo, sea inocente, sea culpable, ¿no? Un padre no puede tomar decisiones de este tipo a favor de su hijo en el ámbito público. Entonces, la verdad que Joe Biden está quedando pues muy mal, ¿no? La verdad que esta es una persona que nunca tuvo el perfil adecuado para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es uno de los senadores con más tiempo en el Senado de Estados Unidos, Joe Biden, y siempre tuvo un poquito de una mala reputación, ¿no? Si nosotros revisamos artículos, textos, lo que se discutía en la prensa en los años 80, en los años 90, se va a ver que siempre Joe Biden fue considerado una figura un poquito oscura, ¿no? Siempre hubo una sombra ahí de corrupción encima del señor Biden, ¿no? Hay que conocer también al personaje. Una pena, ¿no? Que termine su larguísima carrera política así, de una manera pues oscura y en un evidente conflicto de interés. No, y además señalando que espera que los estadounidenses comprendan la decisión de un presidente y de un padre, cuando evidentemente es más la decisión de un padre que está dando impunidad a los delitos de su hijo. Claro, imaginemos que ocurriría lo mismo en un país latinoamericano, ¿no? Imaginemos que fuese Pedro Castillo el que hace esto, o que fuese Gustavo Petro, o que fuese Nayib Bukele, o cualquier gobernante de América Latina, ¿no? Esto en América Latina daría lugar de repente a que el gobierno caiga, ¿no? De repente a una sublevación, ¿no? En cambio en Estados Unidos pasa y no ocurre nada, ¿no? Es decir, miremos cómo se ha deteriorado, ¿no? La institucionalidad en Estados Unidos. Esa institucionalidad hay que cuidarla, hay que resguardarla. Realmente es bien triste que se estén rompiendo los parámetros básicos de la decencia, ¿no? De la moral, en el ejercicio del poder, ¿no? Pareciera que se han normalizado situaciones como esta. Es más, desde el mismo lado de los demócratas, quienes durante muchos meses
negaban la situación cognitiva del presidente y señalaban que era mentira todo, pues, toda la evidencia pues, que era explícita del estado en el que se encuentra hoy en día. Ahora, por otra parte, cuando se trata de los juicios contra Donald Trump, su defensa hablaba de lawfare y los demócratas negaban esto, pero ahora tenemos que, utilizando un argumento parecido de que la política ha infectado el proceso judicial, al final el presidente y el líder de los demócratas ha terminado adoptando esta medida. Al respecto, ¿cómo quedan para ti, cómo queda el Partido Demócrata en esta situación? A ver, yo creo que queda muy debilitado, muy desprestigiado. Yo creo que en el Partido Demócrata deben estar haciendo una reflexión muy profunda, ¿no es cierto? Y tendrán que buscar líderes nuevos y buscar caballitos de batalla nuevas y ideas nuevas, ¿no? La verdad que el Partido Demócrata a lo largo de las últimas décadas era el partido obviamente de izquierda en Estados Unidos, el partido que defendía a la clase trabajadora, ¿no es cierto? Y si el partido de izquierda pierde el respaldo de la clase trabajadora y es asociado más bien con una élite intelectual, empresarial, obviamente no le va a ir bien, ¿no? Es decir, este partido ha perdido su rumbo y tienen que reencontrar su rumbo y hacer un proceso de reestructuración y ojalá lo puedan lograr porque eso es lo que la democracia requiere, ¿no? Efectivamente. Básicamente Sí, toda la ideología woke tienen que eliminarla, exorcizarla, tirarla por la ventana y si van a hacer un partido de izquierda, que sean un partido de izquierda que defienda a los más necesitados, a los trabajadores, que hable de los temas que más le preocupen a la gente, que se concentre en el problema de la migración, de la inflación, del libre comercio, las cosas importantes, ¿no? Ya tienen que dejar de hablar francamente, de tonterías, ¿no? Dejar de intentar polarizar a la sociedad de forma tóxica, ¿no? Estas polarizaciones de hombre versus mujer, polarizaciones raciales, todo eso tiene que terminar, todo eso es veneno, eso es tóxico. No, acá todos, hombres, mujeres, una raza, una etnia, otra etnia, todos somos personas racionales, con las mismas prioridades, con ganas de salir adelante, o sea, esa polarización tóxica hay que terminar, ¿no? Y yo creo que esa es la principal razón por la cual el Partido Demócrata ha perdido el respaldo de su base también electoral, ¿no? Es decir, efectivamente. woke. Ellos al final con este discurso, con esta narrativa, terminan afectando los pilares de la democracia liberal estadounidense, como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, entre otros elementos pues, que han formado pues, a la primera democracia del mundo occidental. Esperemos pues, Así es. que el Partido Demócrata reconduzca su camino en vez de huir hacia adelante, que también podría ser una alternativa en caso de que las posturas woke se impongan en este partido. Pero bueno, Lucas, ha sido un gusto tenerte, como siempre. Muchas gracias, Tito. Muy feliz siempre de acompañarte y de seguir conversando, reflexionando sobre cómo podemos hacer para resguardar y proteger la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Contexto. Ahora nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político, para analizar la situación de varios países. César, gracias por acompañarnos. Hola Óscar, muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, empecemos con Francia. El primer ministro Michel Barnier ha presentado su dimisión a Emmanuel Macron. ¿Podrías explicarnos cuál es el principal motivo de la caída de su gobierno? Bueno, básicamente Emmanuel Macron hizo unas elecciones anticipadas de forma legislativa después de haber perdido las elecciones europeas y eso hizo que su partido, que antes, digamos, tenía una posición sólida dentro de la Asamblea Nacional Francesa, se redujera a su mínima expresión. Y así que para formar gobierno depende del voto de alguno de los dos bloques, sea el voto de Marine Le Pen o sea el voto del bloque de la izquierda y la ultraizquierda en estos momentos comandado por Jean-Luc Mélenchon.
Entonces, y básicamente cualquiera de los dos bloques atacan a la política de Emmanuel Macron. Básicamente él se hizo un tiro al pie, adelantando las elecciones legislativas, y pues ahora tiene un gobierno bastante inestable. De hecho, no pudo formar gobierno porque el primer ministro que él presentó, Michel Barnier, que proviene de la clásica derecha conservadora, no convenció ni a la izquierda, que criticaba sus recortes para la izquierda excesivos, y tampoco para Marine Le Pen, que consideraba también que no iba demasiado lejos y se implementaba una subida de impuestos. Entonces, básicamente, Emmanuel Macron va a tener muy difícil conseguir un primer ministro que pueda contentar a ambos bloques. Ahora, los diputados han censurado a Michel Barnier con 331 votos. Han sobrepasado los votos necesarios para poder lograr esta censura, pero al mismo tiempo él ha presentado su dimisión. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este sistema en Francia? ¿Qué es lo determinante, la moción de censura o la presentación de su dimisión? No, es que una vez que se censura el gobierno, el primer ministro tiene que presentar la dimisión. O sea, él no ha hecho nada extraordinario. Básicamente, o sea, Francia es una república semipresidencial. Tiene un presidente que es electo por los ciudadanos y tiene muchísimo poder, pero no tanto poder como en los países tradicionalmente presidencialistas. Caso Estados Unidos, caso Venezuela, Colombia, etc. Entonces, está el presidente y luego, tradicionalmente, después de las elecciones presidenciales, se hacen unas elecciones legislativas. Y dependiendo del resultado, puede o que el presidente aumente su poder si su partido llega a tener la mayoría absoluta de la asamblea, o tenga que cohabitar, es decir, que su partido no tenga la mayoría, o inclusive un partido adverso tenga la mayoría. En ese caso, él nombraría a un primer ministro de oposición. En este caso, no hay ningún partido que por sí solo tenga la mayoría de la Asamblea Nacional. Y el problema es que el partido de Macron está demasiado disminuido. Entonces, en teoría, él va a nombrar a un primer ministro a su conveniencia, pero ese primer ministro tiene que asegurarse, cuando él se presente y muestre su gobierno ante la Asamblea Nacional, que la Asamblea no lo censure. Porque si lo censura, tiene que presentar la dimisión. Y Manuel Macron tendría dos opciones: o designar a otro primer ministro, o esperarse un año para volver a convocar elecciones legislativas, o él dimitir, cosa que él ya dijo que él no va a hacer. Entonces, a mi entender, Francia va a seguir en una inestabilidad política por lo menos un año más, hasta que él decida convocar otras elecciones legislativas. Entonces, ¿consideras que lejos de formar un gobierno de cohabitación, ya sea con la izquierda radical o con la agrupación nacional, él continuaría nombrando primeros ministros que, según todo apunta, la oposición terminaría censurando? Sí, el ambiente político en Francia se ha vuelto demasiado tóxico. El partido por sí, digamos a nivel partidista, solo de partido, no hablando de coaliciones, el partido más grande aquí en Francia es la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y tradicionalmente se le ha hecho un cordón sanitario. Se han negado los otros partidos a colaborar o a hacer algún tipo de acuerdo con ella, con su partido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si Macron pacta con Marine Le Pen, va a perder votos y apoyos de su propio partido y de gente que lo apoya. Pero lo mismo está pasando con la izquierda. El partido de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon también se le está haciendo un cordón sanitario porque tiene unas ideas bastante radicales para Francia, muy parecidas a las del chavismo en Venezuela, y eso por supuesto que asusta a muchísima gente. Y si él se alía con Jean-Luc Mélenchon, también va a perder apoyo de su propio partido, y por supuesto Agrupación Nacional de Marine Le Pen lo va a censurar. En pocas palabras, en estos momentos Macron tiene muy pocas opciones de encontrar la forma de crear un gobierno que no sea censurado en la Asamblea Nacional. Ahora, César, pasando a otro tema, está el caso de los países
de Rumania y de Georgia, países donde hay o habría cierta interferencia de Rusia en sus procesos electorales, o por lo menos es lo que señalan sectores políticos. En el caso de Rumania, hace poco se dieron las elecciones y en la primera vuelta pasó el candidato prorruso, pero luego el Tribunal Constitucional recientemente ha anulado este resultado electoral. Y en el caso de Georgia, tenemos manifestaciones con motivo de que el gobierno, tachado o acusado de prorruso, ha suspendido el proceso de integración de Georgia a la Unión Europea. Al respecto, ¿cuál es la importancia de ambos países para Rusia? También ha habido, digamos, señalamientos de interferencia rusa en Francia, y lo mismo pasó en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Creo que Rusia es una especie de muñeco de paja que han construido muchos que quieren evitar hacer un mea culpa, y entonces lo ponen ahí el muñeco de paja y le dan golpes a ese muñeco de paja. Lo que ha sucedido en Georgia, hay una anécdota muy famosa del señor Saakashvili, que fue presidente de Georgia en el año 2008 y fue el que se enfrentó a Rusia durante la guerra en el 2008. Digamos, el señor Bush invitó a Georgia a la OTAN en el año 2008 en Bucarest. Él aceptó e intentó retomar las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, y Rusia pues le hizo una invasión muy fuerte y le quitó el 20% de su territorio. Pero después Saakashvili comentó una anécdota, que antes de eso Putin lo había llamado y le dijo: mira, tú sabes muy bien que Occidente te ofrece cosas muy bonitas, pero nunca cumple. Yo no te ofrezco nada bonito, pero siempre cumplo. Pues lo que sucedió desde ese entonces, después de la guerra, el señor Saakashvili perdió las elecciones y entró al gobierno en Georgia un partido que se llama Sueño Georgiano, que tiene una actitud mucho más pragmática. Y la actitud es básicamente, pues, bueno, no vamos a entrar en la OTAN porque Rusia nos invade y la OTAN no nos va a salvar. La integración a la Unión Europea va muy lento, entonces vamos a tener una actitud más pragmática. Desde el año 2008 ellos han venido ganando las elecciones, y pues este año se hicieron las elecciones generales en Georgia, y si bien las personas de Tiflis, que es la capital de Georgia, votaron mayoritariamente por otros partidos, la gente del campo, que es más conservadora, votó por este partido Sueño Georgiano. ¿Y por qué le doy un poco de la culpa a Occidente? Porque en vez de tratar de ganarse el partido Sueño Georgiano, le ha puesto sanciones al gobierno, y un partido que en un principio no era prorruso, sino pragmático, gracias a las políticas de Bruselas y del mismo Washington, los han ido acercando cada vez más a Moscú. Más o menos lo que ha ido pasando con el caso de Hungría y Víctor Orbán. En Rumania está pasando algo parecido. Acaban de anular las elecciones bajo el pretexto de que Rusia interfirió vía TikTok. A mí en lo personal eso es un argumento que no me convence demasiado. Creo que se deberían preguntar más bien las causas que han llevado a tantos rumanos a votar por un candidato abiertamente prorruso, siendo un país de la Unión Europea. Tal vez es que no todos los ciudadanos de Rumania se han beneficiado de la Unión Europea. Y si hicieran ese tipo de análisis, pudieran hacer ciertos cambios para escuchar la opinión de esas personas y tratar de llevarle más prosperidad a Rumania. Porque anulando las elecciones y haciendo artimañas judiciales y políticas para que al final gane un candidato pro Unión Europea, cuando el descontento sigue, no resuelve el problema. Ahora, con respecto a Rumania, nuevamente, ¿cuál es la importancia estratégica de Rumania para la OTAN? ¿Podría señalarnos? ¿Están desarrollando una base o ampliándola? Rumania tiene salida al Mar Negro, que históricamente ha sido considerado un mar ruso. Un mar controlado fundamentalmente por Rusia. Si tomamos en cuenta el territorio ruso capturado en Ucrania, más Abjasia en Georgia, Rusia controla por lo menos el 60% de las costas en el Mar Negro. Entonces, tener a Rumania y a Bulgaria dentro de la Unión Europea le da una presencia a la OTAN en ese mar, y puede perjudicar la posición internacional de Rusia. El otro detalle es que Rumania tiene una frontera muy amplia con Ucrania,
que ha sido utilizada como transporte logístico de armas y de bienes para seguir suministrando al gobierno ucraniano en la guerra. Este candidato prorruso señala que Rumania debe dejar de ser utilizada como, digamos, lugar de transporte logístico y que Rumania no debe meterse en esa guerra. Y el otro detalle es que desde hace ya varios años se viene construyendo un sistema antimisiles de la OTAN en Rumania bajo la excusa de que sería para frenar los misiles iraníes, pero por su situación geográfica, ese escudo antimisiles le daría protección a la OTAN en frente a Rusia. Si Rumania hace un viraje, sería un golpe estratégico importante para la OTAN, por supuesto. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la reanudación de la guerra civil en Siria. Seguimos en Contexto, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político, analizando la situación política de varios países. Ahora vamos a ver el contexto de la guerra civil en Siria. Desde hace más de una semana ya, los rebeldes islamistas han iniciado una ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad. Han capturado Alepo, han capturado Hama y están dirigiéndose actualmente a la ciudad de Homs. En esta situación, César, ¿consideras que existen posibilidades de que caiga el régimen de Bashar al-Assad? Todo apunta a que estamos viendo los últimos días del régimen sirio. Ha habido un colapso del frente muy importante, al punto de que ningún analista sobre la guerra civil siria se lo esperaba. Ni siquiera el propio gobierno turco, que es tradicionalmente enemigo de Bashar al-Assad. Pero así son todos los colapsos. El colapso nunca es lineal, sino abrupto y nunca es esperado. Entonces hemos visto retirada tras retirada del ejército árabe sirio, que es el ejército oficial de Siria, de las principales ciudades. En este momento se está concentrando en la ciudad de Homs, que es un nudo importantísimo porque va a ser la ciudad que conecte a Damasco con la costa siria. Y esto es fundamental porque la costa siria es el corazón de la comunidad alawita siria. Bashar al-Assad es alawita y el ejército sirio proviene justamente de los alawitas. Si la ciudad de Homs cae, queda cortado Damasco de la costa siria y es probable que estalle el pánico en la capital siria. Es probable que veamos un éxodo masivo de gente de Damasco hacia el Líbano para tratar de pasar del Líbano hacia la costa alawita. ¿Qué va a pasar ahora? Pues es una gran interrogante. Parece que el gobierno ha perdido el control no solamente de estas ciudades, sino incluso del sur del país. Parece que se está levantando el país en general. Y estos rebeldes estos rebeldes islamistas, dirigidos por un tradicional militante de la Al-Qaeda, el señor Al-Golani, que incluso estuvo capturado por las tropas norteamericanas en Irak luchando por el Al-Qaeda. Ellos no tienen la fuerza suficiente para controlar Siria. Esto parece más bien las invasiones de Atila el I, cuando simplemente entraban y no dejaban a nadie en las ciudades atrás y quedaba el imperio completamente devastado. Básicamente eso es lo que está pasando. Así que el escenario más probable es que después de la caída de Bashar al-Assad, repito, todavía no es seguro, estamos viendo un colapso, pero todavía no es seguro, parece que la batalla fundamental va a ser en la ciudad de Damasco. Ahí se están concentrando las milicias proiraníes en Damasco y buena parte del ejército, veremos qué sucede. Pero si cae el gobierno de Bashar al-Assad, es probable que Siria termine dividiéndose en varios microestados de facto, disputándose el poder entre sí y, digamos, combatiendo entre sí, más o menos el escenario libio. Ahora, ¿Rusia estaría dispuesta a permitir que caiga el régimen de Bashar al-Assad? Ellos tienen la base naval de Tartus, que es el acceso que tienen al mar Mediterráneo. ¿Cuál es la posición o qué medidas podría adoptar el gobierno de Putin ante estas circunstancias? Tienen dos bases fundamentales. Tienen la base de Tartus, como tú lo dijiste, que es la base naval,
y tienen la base de Jmeimin, que es una base aérea sumamente importante. Ambas quedan justamente en la costa alauita. Una posibilidad es que los rusos apoyen ese estado de facto alauita, que sería el reducto del régimen que quedaría, y desde ahí se concentren. En estos momentos los rusos están apoyando militarmente al ejército sirio. Hemos visto bombardeos, están los helicópteros y está la aviación trabajando, pero si el ejército de tierra colapsa, poco puede hacer la aviación. Pasaría más o menos lo mismo que pasó los últimos días del gobierno afgano, cuando el colapso ante los talibanes, los norteamericanos poco pudieron hacer. Lo que estamos viendo es que parece que el desorden reina dentro del ejército sirio y hay una parálisis total. Si ese es el caso, pues los rusos no podrán salvar a Bashar al-Assad. Pero habrá que esperar a ver qué sucede entre Homs y sobre todo en Damasco. En el Medio Oriente da muchas sorpresas. Anteriormente han habido momentos en el que los yihadistas están a las puertas de una capital, como pasó, por ejemplo, en Bagdad en el año 2014. El ISIS estuvo a las puertas de Bagdad y luego a través de una contraofensiva se fueron expulsando. Veo en estos momentos el régimen sirio bastante débil y todavía la duda que embarga a los analistas es qué harán los rusos y qué harán los chinos ante el colapso de su aliado. Pero estando Rusia en una guerra tan comprometedora en Ucrania, pues nos embarga las dudas de qué tanto apoyo militar pueden enviar los rusos para salvar a un aliado que simplemente está colapsando. Ahora, si bien Bashar al-Assad es un tirano, es responsable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, la alternativa que representa Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo liderado por al-Golani, no es una, digamos, no es una mejor alternativa. ¿Podrías explicarnos un poco más la ideología que tiene este grupo, que surge de la fusión del Frente al-Nusra, que era la filial de Al-Qaeda en Siria, con otras organizaciones políticas? ¿Qué sucedería si es que ellos toman el poder digamos, sucedería que el país se dividiría, pero en la zona donde ellos tengan el poder, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería ese gobierno? Ellos ya gobiernan una zona en Siria desde hace muchos años, se llama la provincia de Idlib, fue el reducto que se le dejó de la primera guerra civil siria hasta el año 2019 y desde ese entonces han gobernado. Y pongo un dato, en Idlib habían 10.000 cristianos y hoy solamente hay 600 cristianos. Desde que tomaron el poder en Idlib, crearon un Estado Islámico, impusieron la Sharia, la ley islámica, como oficial, y es un Estado yihadista, como es el Afganistán de los talibanes. Si ellos toman el poder, pues un militante de la Al-Qaeda al poder, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imponer su ideología y vamos a ver lo que ya hemos visto en el pasado en otros países donde el yihadismo ha tomado el poder. Así que habría que preguntarse si el régimen sirio de Bashar al-Assad no ha sido tan brutal y tan dictatorial precisamente porque su alternativa es muchísimo peor. Siria es un país que está en guerra no desde el 2011, como cree mucha gente, sino desde mucho antes. Hay una organización que se llama los Hermanos Musulmanes, que ni siquiera viene de Siria, viene de Egipto, fue fundada en los años 20 y son los padres de todos los movimientos yihadistas en el Medio Oriente, los padres del Hamas, los padres de la Al-Qaeda y por supuesto de ahí en adelante. Y su objetivo es precisamente una yihad islámica mundial, primero en el mundo árabe, para tumbar a lo que ellos llaman la opresión, a los gobiernos ilegítimos, y crear un verdadero gobierno legítimo. Pero ¿qué es lo que ellos llaman la opresión? Pues primero hay que preguntarse qué es lo legítimo para ellos. Para ellos lo legítimo es el gobierno de Dios, la teocracia. Así que todo lo que no es legítimo es opresión. Básicamente para ellos la democracia también es una forma de opresión. Incluso una democracia al estilo Suiza es opresión, porque se basa en leyes humanas y no en leyes divinas. Así que cuando ellos se levantan contra el tirano, más allá de Bashar al-Assad, más allá de quien estén, ellos se levantan en contra de alguien que no gobierna de acuerdo a leyes islamistas, que no viene a imponer la Sharia, es decir, la ley islámica. En Egipto, cuando cayó el dictador Mubarak en el año 2012, hicieron elecciones y vino Mohamed Mursi de los Hermanos Musulmanes, fue electo.
¿Y cuál fue su primera medida? Una constituyente para crear en Egipto una república islámica e imponer la ley islámica a todo el mundo. Ese señor tuvo que ser destituido a través de un golpe de Estado y regresó la dictadura en Egipto. Porque tradicionalmente en el Medio Oriente las dictaduras militares son las laicas, son las que traen la separación entre, digamos, religión y Estado. Así que la caída de Bashar al-Assad, un dictador pero laico, suplantado por un islamista que va a tener un apoyo de las masas más radicales, va a suponer una muy mala noticia para todas las minorías. Por eso veo difícil que los alawitas o, por ejemplo, en el sur, los drusos, acepten el próximo régimen que podría implantar el señor Al-Golani, que, repito, es un militante de la Al-Qaeda. Ahora, al inicio de la primavera árabe y al comienzo de la guerra civil siria hubo bastante entusiasmo por parte de Occidente con respecto al avance de las fuerzas que eran contrarias al gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, poco a poco se empezó a ver esta desilusión al ver que se fueron imponiendo pues, las posiciones de los islamistas radicales. Entre las fuerzas que se oponían al régimen estaba el ejército libre sirio. Para terminar, brevemente, ¿podría señalarnos en qué estado se encuentra esta fuerza? Las fuerzas democráticas sirias, sí, en efecto, estos sí son sirios que quieren una Siria democrática. Podríamos decir que es el bando bueno de Siria. Están en estos momentos con los kurdos, que también es el bando bueno de Siria. No tienen nada que ver con estos rebeldes, no tienen nada que ver con esta ofensiva. Incluso se hablaba de que podía llegar a haber algún tipo de negociación entre el gobierno de Bashar al-Assad, del régimen sirio, y estas fuerzas, pero evidentemente que esta ofensiva todo lo ha cambiado. Pero más allá de eso, ellos no tienen poder para imponerse ni ante el régimen sirio, ni muchísimo menos ante estos islamistas. Lamentablemente en el Medio Oriente las fuerzas democráticas siempre han tenido muy poco peso, tanto a nivel armado como a nivel de gente. Es decir, es muy poco probable que una milicia, por más moderada y democrática que sea y que tenga buenas intenciones, pueda tomar el poder. Así que desde un punto de vista realista, siempre las opciones están entre una dictadura brutal, pero laica, o un régimen islamista que va a ser todavía más brutal y mucho más totalitario que la dictadura laica. Las fuerzas democráticas sirias pues no tienen ese poder, tampoco están apoyando a estos islamistas y por eso vislumbro que incluso con la caída de Bashar al-Assad, incluso tomando Damasco el señor Al-Golani, el islamista que está dirigiendo la ofensiva, pues Siria, la guerra civil siria no se va a acabar, porque los kurdos no van a aceptar el gobierno de Al-Golani, estas fuerzas democráticas sirias tampoco, muchísimo menos, y otras facciones que pues en estos momentos están con Bashar al-Assad, como los alawitas o como los drusos, tendrán que levantarse en armas. César, ha sido un gusto, como siempre. Un gusto para mí, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en contexto. Donald Trump ha anunciado en su cuenta de X que va a imponer un arancel del 100% a los países que integran los BRICS en caso de que intenten desdolarizar sus economías. Para analizar este tema nos acompaña Werner Schuller, analista político y economista. Werner, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Oscar. Bueno, Werner, este anuncio definitivamente puede ser visto como una amenaza para los países que integran los BRICS. ¿No consideras que al final podría ser contraproducente? A ver, vamos a entender primero qué cosa es lo que se dice y qué cosa es lo que se hace, ¿no? Con los antecedentes que ya tiene Donald Trump de haber sido presidente de los Estados Unidos de 2016 a 2020, nos damos cuenta que él tiene una estrategia o tiene un estilo negociador, pero es un estilo de negociación agresivo.
Entonces, en mi opinión, lo que está haciendo, más allá de que pueda yo estar equivocado, pero en mi opinión lo que está haciendo es poniendo la vara en un lugar a donde le conviene a su esquema de negociación. Sin duda, es obviamente consciente de que lidera o va a liderar a partir del 20 de enero la nación más poderosa del mundo, de lejos, ¿no? Por lo tanto, creo que más que una amenaza, creo que es decir, señores, vamos a sentarnos a negociar y vamos a establecer reglas de juego, ¿no? Que pues nos pongan en una situación de competencia y en la que no estemos sufriendo elementos distorsionadores, ¿no? Como competencia desleal, etcétera. Claro, pero este estilo, ¿no crees que podría fortalecer la idea de estos países de establecer una moneda en común alternativa al dólar? A ver, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Comencemos con los antecedentes, porque se habla mucho de BRICS como si fuera un bloque económico, y eso está lejos de ser un bloque económico y las razones son diversas, ¿no? Vamos a entender dónde nace. El término BRICS lo acuña Jim O'Neill, que ahora es presidente de Goldman Sachs. En esa época era el analista global más importante que tenía esa compañía. Y los define, y esto es en 2001, y los define no como un bloque de países, los define como, los tipifica como los países que van a tener, según su visión, van a tener relevancia económica y que pues estarán entre los que lideren el crecimiento económico en el mundo. Y ahí habla de Brasil, ahí habla de Rusia, de India y de China. ¿Ok? Entonces, para comenzar, esto no es que nació como una sociedad o un bloque o un intento de unión. Primer elemento. El segundo, y eso confunde un poco, hoy se pretende construir sobre esa definición un bloque político más que económico. Y eso me lleva a la al segundo tema, o a la segunda razón. Es que son países que compiten entre ellos. Tenemos que entender que lo que ellos están buscando es conquistar, valga el término, los mercados desarrollados, a donde tienen los mayores niveles de consumo en el planeta. Y estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea y los países desarrollados en Asia también. Por lo tanto, yo veo muy complejo que ellos logren construir un bloque económico propiamente dicho, como por ejemplo la Comunidad Europea o el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y de allí saltar a una moneda común, pues si está lejos el que sea un conglomerado económico, pues mucho más lejos está que logren una moneda común. Efectivamente, si es que ya el propio control del euro es complicado entre países que tienen culturas más o menos similares, occidentales, ¿cómo sería el establecimiento pues, de una moneda en común de países que incluso son muy distintos, como la India o como China o Rusia? Ahora, en caso de que Donald Trump llegara a aplicar este arancel, quizá por otros motivos, ¿esto qué implicancias podría tener? Bueno, definitivamente va a tener un efecto si es que eso se da. Yo creo que va a haber más moderación y el discurso va más allá de lo que creo que va a ocurrir, pero pongamos en el escenario que eso se dé, definitivamente va a tener un efecto importante. Y cuando eso ocurre y los mecanismos son de largo plazo, o el arancel en todo caso es de largo plazo, varios años, por lo menos 4, pues van a tener que acomodarse. Y cuando digo acomodarse es aplicar tecnología para lograr niveles de competitividad, variar sus mercados de destino. Entonces va a ser muy complejo. Por eso digo que la capacidad de negociación que tiene Estados Unidos con el mercado más grande del planeta, con 333 millones de habitantes que en promedio tienen $80.000 al año para consumir y gastar, ¿no? De lejos una de las economías más ricas del planeta, los va a poner en problemas. Y lo que va a ocurrir, me parece a mí, es que si ahora compiten, como explicaba yo, por entrar a estos mercados desarrollados, digámoslo así, y occidentales, imagínate lo que será después, ¿no? China y Rusia son competidores, Brasil es competidor de China y es competidor de Rusia, y de India ni lo digamos. Además, hay otro tema importante que hay que poner encima, que hay conflictos geopolíticos complejos entre estos países, ¿no?
el avance chino, Han, en el este de Rusia es importante y es un tema que hoy no llama la atención, pero lo hará después. Tienes el noroeste de China, donde también hay, de India, donde también tienes conflictos con los chinos. Entonces, es muy complejo, ¿no?, que estos puedan resolver y unirse, si quieres, para poder contrarrestar el efecto que una política dura y proteccionista de los Estados Unidos pueda ejercer en ellos. Y en caso de, digamos, no establecer una moneda en común, que es algo muy difícil, ¿ves posibilidades de que busquen fortalecer sus propias monedas en contra del dólar, desdolarizarse, o muy difícil? Es que eso depende de una serie de elementos, ¿no? Depende de, para comenzar, la productividad de cada uno de estos países, y ahí hay diferencia. Rusia es un país que tiene niveles de productividad pobres, la China tiene mejores niveles de productividad, pero a su vez está basada la China en, lo sabemos todos, en utilización de mano de obra barata. Vamos a simplificar el modelo. Es un país tremendamente tecnológico, pero solamente una parte de su economía. Son 1.400 millones, de los cuales 1.000 viven hace siglos en cuanto a desarrollo económico y capacidad adquisitiva. Entonces, cada país va a tratar o trataría de acomodarse a su manera. Y, como digo, lograr estabilizar la relación con el dólar solo depende en gran medida de cómo han ido generando reservas. Lo que sí que es verdad es que en estos años, en estos últimos 10 o 15 años, sobre todo la China ha venido comprando grandes cantidades de oro, tratando y buscando generar un nivel de reserva suficiente que ayude a proteger el valor de su moneda, ¿no? Ahora, en el contexto ya más político, ¿consideras que verdaderamente estas economías unidas, ya sea al margen de que puedan o no establecer una moneda en común, puedan verdaderamente representar una alternativa en este mundo multipolar a los países que son liderados por el Occidente, empezando por Estados Unidos? En el mediano plazo, de ninguna manera. Y vamos a ser concretos, y no pongamos ejemplos o no pongamos terminología compleja, economía o política. Veamos nada más a dónde prefiere vivir la gente, ¿no? A dónde prefiere vivir casi todos los habitantes del planeta, si tuvieran que moverse o si quieren mejorar, buscan Occidente. Entonces, tenemos que entender que esto no es solo el dólar, ¿no? Y no es solo Estados Unidos, estamos hablando en general de Occidente. La estabilidad monetaria y la consolidación del mercado occidental, para entenderlo no territorialmente, no geográficamente, sino en función a economías libres, etcétera, lo que entendemos como el mundo occidental es una estructura organizada. Entonces, no es solamente decir voy a liberarme del dólar y voy a ver cómo es que logro un nivel de hegemonía mayor al que tengo en relación al dólar y en relación a los Estados Unidos. Es en relación a toda la economía occidental. Entonces, yo no sé qué cosa pueda pasar a largo plazo, porque pues, el mundo puede sufrir algún elemento distorsionador, pero la perspectiva y la tendencia es, yo creo, la contraria. Yo creo que es la occidentalización, valga el término, de estas economías que pretenden abrir su propio camino, pero que poco a poco, y la India es un ejemplo mucho más potente todavía, porque además es un país que tiene raíces occidentales, para ponerlo claro, creo que mucho más claro está que van a irse incorporando de alguna manera a el mundo occidental, más que siendo un competidor. Ahora, pero además, efectivamente, las sociedades en general en el mundo, las poblaciones migran hacia los países occidentales, pero estamos en un contexto que muchos señalan de decadencia de Occidente, de euroescepticismo, de un gobierno de Trump que se considera en cierta medida aislacionista. ¿No crees que esto podría perjudicar este escenario que mencionas y a la vez aumentar el peso que tienen estas potencias emergentes conocidas como los BRICS, a los que en enero de este año se unieron más países, además? Sí, pero, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Pero no ha movido la aguja, si es que existe aguja para medir a los BRICS, insisto, como un bloque económico, y yo digo que no lo son.
Bueno, en primer lugar, yo no comparto que estamos en decadencia, Occidente, yo no comparto que Occidente esté en decadencia, simplemente hay que mirar cómo evoluciona el bienestar y cómo evoluciona la calidad de vida en nuestros países y cómo evoluciona en los países que supuestamente van a tomar el espacio, según este discurso, desde mi punto de vista, trasnochado y que no es acorde a la realidad. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo dije hace un momento, Estados Unidos es un país que tiene 330 millones de personas que en promedio tienen $80.000 al año para consumir y gastar. Estamos hablando de números importantes. La China tiene 1.400 millones y de esos 1.400 millones tienen $12.000 en promedio. Y además la distribución del ingreso que tienen es brutal. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que analizar y tenemos que ver y meter en la ecuación es cómo van a resolver estos países emergentes, los llamados BRICS, cómo van a resolver los problemas de inclusión y de integración de 2/3 de su población. Y hablo de la India y hablo de la China. Y eso solo se logra con desarrollo económico. Y el desarrollo económico ya sabemos que está basado en libertades económicas, en emprendedurismo individual, empresarial, etc. Entonces, yo no creo que estén en decadencia. Por otro lado, una política aislacionista me parece hablar demasiado. Una cosa es ser proteccionista y, ojo, vuelvo al mismo punto, veremos el nivel de aranceles o el nivel de mecanismos que utilice la administración Trump para lo que yo vislumbro como un proceso de negociaciones más que un proceso de aislamiento, ¿no? No tiene sentido aislar a los Estados Unidos. Lo que pretenden, y hay que recordar siempre que a Donald Trump lo han elegido los americanos, ¿no? No lo han elegido los rusos o los chinos o los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene a su país? Hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Efectivamente, al margen de que existan corrientes que cuestionan la Unión, la Unión Europea, de que haya posturas que si bien apoyan a Donald Trump en la idea pues, de aislarse un poco más, el hecho es de que el sistema económico hegemónico es pues, el capitalismo y el sistema político que impera en las sociedades occidentales es la democracia representativa. Y ante ello la alternativa pues, son las potencias emergentes que digamos no representan una alternativa en el sentido pues, de libertades civiles y políticas y que al margen de que estén creciendo económicamente no tienen digamos un sistema tan liberal como el que ha existido hasta o continúa digamos vigente en las potencias occidentales. Werner, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en el contexto. En esta edición hemos analizado el anuncio de Donald Trump de establecer un impuesto del 100% en los aranceles a los países que integran los BRICS y que en caso de que estos busquen desdolarizar sus economías, algo que es bastante difícil por la realidad y el peso que tiene el dólar en el mundo. Por otra parte, hemos analizado el indulto del presidente Joe Biden a su hijo Hunter Biden, a pesar de que él ha sido condenado por declarado culpable por un jurado en Delaware y que él además se ha declarado culpable en otro caso en el estado de California. Es definitivamente un caso de nepotismo y un caso de impunidad escandalosa en Estados Unidos. Por otra parte, hemos analizado la situación de Francia, una situación bastante complicada para el presidente Emmanuel Macron, en vista de que al carecer de una mayoría en el Parlamento es difícil que pueda formar un gobierno estable. Y además la postura tanto de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon como de la agrupación nacional hace difícil pues, que se pueda conformar un gobierno de cohabitación. Por otra parte, hemos analizado la situación de Georgia y Rumania, dos países en los que Rusia tiene la mira, pero también hay errores pues, de los sectores políticos pro-occidentales que estarían llevando a sus poblaciones a inclinarse en cierto grado por partidos prorrusos. Finalmente hemos analizado la situación de la guerra
civil en Siria, que se ha reanudado como una ofensiva de un grupo terrorista islamista que no representaría una alternativa democrática ante el régimen de Bashar al-Assad. Y parece que se trata de una situación bastante crítica para el gobierno, ya que no puede frenar hasta el momento el avance de estos grupos islamistas. Y además es difícil, por el contexto de la guerra civil, de la guerra en Ucrania, que Rusia pueda destinar recursos para sostener a su aliado sirio. Definitivamente estamos en un contexto en el que queda por esperar cuál será la medida de los principales aliados de al-Assad para poder mantenerlo o tratar de sostener su gobierno. Bueno, hasta aquí En Contexto. Gracias por acompañarnos.